Ay, mis amores, aquí su querida tía Mona les trae un mensaje del mismísimo Gran Master, sí, el Gran Master Gorila en persona. Y no es cualquier mensaje. Porque ya saben, mis amores, que en esta comunidad lo analizamos todo, lo ponemos bajo la lupa y no dejamos ni un detalle sin revisar. Sí, señor. Cada teoría, cada posible explicación, cada duda que quede en el aire, aquí la vamos a analizar con profundidad, con el estilo del Gran Master, lógico, secuencial y detallado que el Gran Master nos puede brindar gracias a sus más de 200 puntos de IQ. Les voy a contar lo que se sabe hasta ahora del caso de Liliana Guadalupe Marroquín Tinoco, una pequeña que, a su corta edad, tenía una vida difícil y trabajaba cada día para ayudar a su familia. Pero lo que sucedió después de su desaparición ha conmocionado a toda la comunidad, y ha puesto a muchos a reflexionar sobre la seguridad y la justicia que todos necesitamos. La desaparición y la búsqueda desesperada. Todo empezó cuando Liliana, como cualquier otro día, salió a vender dulces. Con su espíritu inocente y su sonrisa, recorría las calles del barrio Colón, en Tuxtla Gutiérrez, donde muchos ya la conocían. Pero, esa tarde, Liliana no volvió a casa. La familia, alarmada, empezó a buscarla con desesperación, hasta que al final decidieron pedir ayuda a las autoridades. Durante días, mis amores, no hubo noticias. Fueron 5 días en los que su familia y la comunidad vivieron en angustia, esperando encontrar a Liliana sana y salva. Finalmente, en medio de esta búsqueda, las autoridades realizaron un cateo en una casa cerca de donde Liliana solía vender dulces, y ahí fue donde hallaron su cuerpo. La noticia fue devastadora para todos, y nos deja muchas preguntas sobre cómo ocurrió todo y por qué. ¿Cómo llegaron las autoridades a esa casa? Aquí es donde se abren muchas teorías, mis cielos, porque uno se pregunta cómo las autoridades llegaron precisamente a ese lugar. Se sabe que la fiscalía había ofrecido una recompensa por información, y parece que esto podría haber motivado a alguien a hablar. Quizás un testigo que vio algo o alguien que sospechaba de lo que estaba sucediendo en esa casa dio ese dato que resultó ser la clave para el hallazgo. A veces, los actos de valor de la gente común son lo que finalmente permite que la justicia avance. En el momento del cateo, se encontró el cuerpo de Liliana en el patio, y la noticia no solo llenó de dolor a su familia, sino que también generó muchas preguntas y reclamos en la comunidad. Las autoridades han mantenido algunos detalles en reserva, pero el hecho de que se haya encontrado en ese lugar nos hace reflexionar sobre la importancia de proteger a los menores, y evitar que tragedias como esta sigan ocurriendo. ¿Quién es el sospechoso? El principal sospechoso, Víctor José Carrera Mayor, era conocido en el barrio por tener un historial de comportamiento conflictivo. Vecinos habían reportado que este individuo tenía antecedentes de agresividad, y algunos hasta presentaron denuncias en el pasado. Sin embargo, parece que estas advertencias no fueron tomadas en cuenta por las autoridades en su momento, lo cual ha llevado a muchos a cuestionarse, ¿podría haberse evitado esta tragedia si alguien hubiera actuado antes? Es doloroso pensar que alguien con antecedentes tan notorios haya estado en libertad, y este caso es una muestra de lo que puede suceder cuando el sistema falla en proteger a la comunidad. Es un recordatorio de la importancia de prestar atención a los avisos, y de actuar con firmeza cuando hay reportes de conductas inapropiadas. Teorías sobre lo que pudo haber ocurrido. Existen varias teorías sobre cómo Liliana pudo haber llegado a esa casa. Una posibilidad es que el sospechoso se aprovechara de su vulnerabilidad, fingiendo interés en comprarle los dulces que vendía para engañarla y hacerla entrar a su domicilio. Esta es una táctica que, tristemente, ha ocurrido en otros casos, donde las personas aprovechan la confianza de menores para acercarse a ellos. Otra teoría es que este individuo ya había observado la rutina de Liliana y, al conocer sus movimientos, pudo haber planeado un momento oportuno para acercarse. En un ambiente de desprotección, alguien podría interpretar la rutina de un menor como una oportunidad para aproximarse sin levantar sospechas. Es importante considerar cómo el entorno y la falta de supervisión pueden influir en la seguridad de los niños. El dolor de la comunidad y el clamor por justicia. Desde el hallazgo del cuerpo, la comunidad ha mostrado su dolor y su apoyo a la familia, exigiendo justicia y que se tomen medidas para que algo así no vuelva a suceder. En el lugar del hallazgo, vecinos y personas cercanas han dejado veladoras, y muchos han expresado que este es un llamado urgente a mejorar la seguridad para los menores en todas las áreas públicas.
Es un acto de solidaridad y respeto, que muestra cómo la comunidad se une en estos momentos tan difíciles. Mis amores, vamos a desglosar con detalle las teorías que giran en torno a cómo Liliana pudo haber terminado en esa casa, y qué pudo haber pasado en esos momentos tan delicados. Siempre manteniéndonos con el máximo respeto, sin cruzar los límites, y considerando todos los escenarios posibles con la información que tenemos. Teoría 1. El engaño de la compra generosa. Imaginen a Liliana, una niña que recorría esas calles día tras día para vender dulces, cargando con la inocencia que solo alguien de su edad tiene. Ella iba con la esperanza de ayudar a su familia y, como cada tarde, se encontraba con personas desconocidas en su camino. Ahora, ¿qué pasaría si, una tarde, alguien le ofrece comprarle toda su mercancía? En el mundo de Liliana, donde vender dulces era su pequeña forma de contribuir en casa, recibir una oferta así podría haberle parecido una buena oportunidad. En esta teoría, se imagina al sospechoso ofreciéndole una suma que a ella le parecería considerable, o simplemente la promesa de comprar todo lo que tenía, lo cual habría sido un alivio para una niña que llevaba horas recorriendo la ciudad. Este hombre, al ver su reacción confiada y alegre, habría aprovechado ese instante para invitarla a pasar. Tal vez incluso le ofreció algún refresco o descanso para que no sintiera desconfianza. Este escenario, aunque desgarrador, es posible, ya que hay personas que utilizan la apariencia de amabilidad para acercarse a los menores sin levantar sospechas. Esta teoría está respaldada por comportamientos comunes en situaciones de engaño hacia menores, y explica cómo alguien podría haber ganado su confianza de manera sutil. Sin embargo, aún queda la pregunta de por qué nadie más se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Teoría 2. La observación de rutinas y la oportunidad perfecta. Ahora, mis cielos, piensen en esto. Liliana recorría las mismas calles todos los días, y, para alguien que la observara detenidamente, esa rutina se volvía tan predecible como el sol que sale cada mañana. La posibilidad de que el sospechoso ya hubiera notado sus recorridos diarios, incluso el momento exacto en que pasaba por esa calle, es una teoría inquietante pero realista. Personas con malas intenciones muchas veces estudian los movimientos de sus posibles víctimas, buscando el momento ideal para acercarse sin levantar sospechas. En este caso, es posible que el sospechoso haya elegido un día específico en el que notó que Liliana estaba sola, y sin la compañía de algún familiar o vecino, acercándose en ese momento en que ella se sentía segura. La posibilidad de que hubiera premeditado el acercamiento, y que conociera bien sus movimientos habla de una observación persistente. Es una teoría que pone de manifiesto cómo los patrones repetitivos en los espacios públicos pueden exponer a los menores a situaciones de riesgo. Aquí, más que un engaño, habría sido la elección de un momento en el que ella estaba completamente sola, lo cual habría facilitado el acercamiento. Teoría 3. La intimidación o amenaza silenciosa. Esta teoría nos lleva a considerar que el sospechoso no se molestó en intentar acercarse de forma amigable, sino que recurrió directamente a la intimidación. En esta línea de pensamiento, él podría haber usado su presencia y carácter para hacer que Liliana sintiera que no tenía otra opción más que obedecerlo. Recordemos que este individuo ya tenía antecedentes de agresividad con vecinos, y una reputación de ser alguien temido en la comunidad. Imaginen a Liliana caminando sola, quizás percibiendo que algo no estaba bien, cuando de pronto este hombre aparece y, sin decir mucho, con una mirada o un gesto, le deja claro que debe seguirlo. Este tipo de intimidación, aunque silenciosa, puede ser suficiente para que un menor se sienta acorralado. En este escenario, la niña habría entrado en su casa, sin resistencia visible, porque ya estaba paralizada por el miedo. Aquí, el abuso de poder se convierte en una herramienta que el sospechoso utiliza para controlar a la niña sin hacer mucho ruido. Teoría 4. La observación de los vecinos y el aviso que llegó tarde. Aunque este es un punto que no explica directamente cómo Liliana llegó a la casa, sí podría explicar cómo las autoridades finalmente dieron con el lugar donde se encontraba. En esta teoría, se sugiere que algún vecino notó algo extraño, tal vez vio a Liliana entrar en la casa o incluso escuchó algo que le llamó la atención. Al existir la recompensa de la fiscalía, algún testigo pudo haber decidido finalmente informar a las autoridades. El hecho de que los vecinos ya tuvieran ciertas sospechas o conocieran al sospechoso como alguien conflictivo en el vecindario refuerza la idea de que, al ver a Liliana, ese testigo decidió no quedarse callado.
Sin embargo, esta teoría también refleja la desesperación de la comunidad, al sentir que la única forma de actuar es cuando el daño ya está hecho. Aquí, la presión de la recompensa y el clamor por justicia jugaron un papel crucial, pero desafortunadamente, solo sirvieron para confirmar la tragedia cuando ya era demasiado tarde. Teoría 5. La falta de supervisión y seguridad en el entorno. Finalmente, esta teoría se enfoca en la realidad de muchos menores en contextos de vulnerabilidad. Liliana, como muchas otras niñas y niños en situaciones similares, estaba trabajando en la calle sin una supervisión constante, algo que, aunque es parte de una realidad social, los expone a riesgos. Esta teoría no implica que su familia sea responsable del suceso, sino que refleja la falta de redes de seguridad y de políticas efectivas para proteger a los menores en contextos de pobreza. El hecho de que Liliana estuviera vendiendo sola la hacía más susceptible a acercamientos de desconocidos. En este caso, el entorno social juega un papel determinante, pues un menor en la vía pública sin acompañamiento es siempre más vulnerable a situaciones de peligro. Este escenario plantea una pregunta importante sobre qué tipo de medidas podrían implementarse para que los niños no tengan que enfrentarse a estos riesgos mientras intentan ayudar a sus familias. Mis cielos, llegamos a la parte más importante de este caso, esa en la que no solo nos quedamos con la tristeza y el vacío que dejó la partida de Liliana, sino que también miramos con detenimiento todos esos detalles que nos llevan a cuestionarnos cómo algo así pudo suceder. Cada pieza de este rompecabezas está llena de preguntas, de momentos que pudieron haber cambiado el curso de los hechos, y, sobre todo, de una inquietud que no nos deja en paz. Porque, ¿cómo es posible que una niña, una inocente, termine siendo víctima de alguien conocido por su comportamiento peligroso? Este caso nos deja con muchas interrogantes y un deseo profundo de justicia. ¿Las fallas en el sistema, pudo haberse evitado? Primero, hablemos del sistema que, una vez más, parece haber fallado. ¿Cómo es posible que un hombre con antecedentes de agresión, alguien que ya tenía una reputación en su comunidad, siguiera libre y sin control? Aquí es donde la tragedia se vuelve una sombra que envuelve a las autoridades que, con sus omisiones y falta de acción, permitieron que alguien como Víctor José Carrera Mayor permaneciera en el barrio, sin restricciones, a pesar de las advertencias de los vecinos. ¿Cuántas alertas son necesarias para que alguien actúe? Y lo más inquietante, ¿cuántas veces las autoridades cerraron los ojos antes de que ocurriera esta tragedia? Las denuncias y reportes de sus vecinos indican que no era ningún extraño en el barrio, sino alguien cuya conducta violenta ya era conocida. Aquí es donde el morbo y la desesperación nos invitan a pensar, si los vecinos ya temían a este hombre, si ya sabían de su comportamiento errático, ¿por qué nadie tomó medidas? ¿Es que acaso esperaban que ocurriera algo terrible para recién entonces actuar? Este caso nos muestra la triste realidad de un sistema que, en lugar de proteger a sus ciudadanos, parece permitir que quienes representan un peligro sigan operando en la sombra. La rutina que se convirtió en una trampa. Ahora, pensemos en la rutina de Liliana. Día tras día, ella pasaba por esas calles, vendiendo dulces con la misma dedicación, sin saber que alguien la observaba, esperando su momento. Esa inocencia, esa rutina que para ella era solo parte de su vida diaria, se convirtió en una trampa silenciosa. Aquí es donde el caso se vuelve escalofriante, porque este hombre tuvo el tiempo suficiente para observarla, analizar sus movimientos y detectar cuando estaba sola. La pregunta que surge, entonces, es, ¿hasta qué punto alguien puede aprovecharse de un niño tan indefenso? Imaginen el frío cálculo detrás de ese acto. Él no solo la observaba, la estudiaba. Y en cada paso que ella daba, él construía en su mente un escenario en el que podría acercarse sin levantar sospechas. En un barrio donde la pobreza es tan visible, y donde los menores trabajan para ayudar a sus familias, Liliana era una figura conocida. Pero, ¿quién iba a imaginar que su rutina, tan predecible y tan inofensiva, la llevaría al encuentro de un destino tan trágico? Esta teoría nos hace cuestionar si alguien más pudo haber notado esta observación, si acaso algún vecino fue testigo de algo sospechoso y, por miedo o indiferencia, prefirió guardar silencio. ¿Un engaño o una amenaza? Aquí llegamos a la parte más oscura del caso. ¿Qué ocurrió en esos últimos momentos? ¿Fue un engaño lo que llevó a Liliana a la casa del sospechoso? ¿O acaso una amenaza silenciosa? Ambas teorías son posibles y ambas nos llenan de preguntas que retuercen el alma.
Porque, por un lado, la posibilidad de que un adulto haya engañado a una niña para que entrara en su casa bajo la promesa de una compra generosa nos muestra el lado más vil de alguien que utiliza la inocencia de un menor para lograr sus objetivos. La sola idea de que ella haya creído que aquel hombre tenía buenas intenciones, y que eso la haya conducido a su destino nos deja un dolor profundo. Por otro lado, está la posibilidad de que ella haya sido obligada a entrar, que él haya utilizado su fama de agresivo para intimidarla. ¿Qué pudo haber sentido Liliana al saberse sola, sin protección, enfrentando la mirada de alguien a quien muchos temían? Aquí la imaginación nos lleva a escenarios sombríos, ella, paralizada por el miedo, obligada a seguir órdenes para evitar una confrontación mayor. En cualquiera de estos dos escenarios, el resultado es devastador. La vida de una niña, truncada en un instante, y todo debido a un sistema que nunca actuó a tiempo. El misterioso testigo, ¿quién dio la señal? El hallazgo del cuerpo de Liliana también nos deja con una pregunta clave: ¿quién fue el testigo que dio la señal? Sabemos que la fiscalía ofreció una recompensa, y que esto pudo haber motivado a alguien a hablar. Pero, ¿por qué hasta ese momento? ¿Qué fue lo que esa persona vio? ¿Acaso observó a Liliana entrar en la casa? O tal vez había notado antes algún comportamiento extraño, y decidió hablar cuando ya era demasiado tarde. Aquí el misterio crece, porque un testigo que se mantiene en el anonimato es alguien que guarda secretos, alguien que sabe algo que todos quisiéramos entender. Este testigo podría haber tenido la clave para prevenir esta tragedia, y eso nos hace preguntarnos, ¿cuántas veces en este caso el miedo, el silencio o la apatía de quienes rodeaban a Liliana permitieron que el peligro se mantuviera oculto? Esta voz que finalmente habló, aunque agradecemos su valentía, también nos deja con la sensación de que esa información llegó demasiado tarde para la pequeña Liliana. ¿Responsabilidad de la comunidad o de la familia? Mis cielos, aquí la comunidad también tiene su parte en esta historia. Los comentarios de los vecinos, tanto de apoyo como de crítica hacia la familia, son un reflejo de la controversia que rodea el trabajo infantil. Por un lado, están aquellos que dicen que la niña no debió estar sola, que la situación económica no justifica exponer a los menores al riesgo de las calles. Pero, por otro lado, esta situación nos enfrenta con la dura realidad de muchas familias que, en su necesidad, recurren al trabajo infantil para sobrevivir. En medio de esta discusión, lo que queda claro es que la pobreza y la falta de oportunidades colocan a los niños en situaciones de riesgo de maneras que no deberían ser permitidas en una sociedad que se dice protectora. Este caso nos invita a cuestionar el rol de la comunidad en la protección de los menores, en el cuidado colectivo de quienes, como Liliana, quedan expuestos a los peligros de la vida pública. Porque, al final del día, si la comunidad y las autoridades hubieran actuado con rapidez, si todos se hubieran unido para velar por su seguridad, tal vez hoy la historia sería diferente. ¿Cuántas Lilianas más? Vamos a sumergirnos en este análisis profundo, detallado, basándonos siempre en un análisis lógico y cuidadoso. Les presento aquí cada teoría que puede llevarnos a imaginar cómo se dieron las cosas, con el toque del Gran Máster, buscando entender esas pequeñas pistas que a veces parecen invisibles pero que, unidas, podrían explicar cómo se llegó a la verdad. El vecino silencioso, un testigo clave. Ahora, imaginen esto conmigo, un barrio donde el silencio y la rutina son el idioma de cada día, donde los vecinos no solo se ven, sino que se estudian desde sus ventanas. En estos lugares, todos saben quién vive dónde, a qué hora sale cada persona, y quién es amigo de quién. En este escenario, puede que haya habido un vecino que, sin querer, se convirtió en el guardián de un secreto oscuro. Piensen en él o ella, mirando desde su ventana o desde una puerta entreabierta, notando algo que no parecía encajar en la normalidad de un día cualquiera. Tal vez fue un detalle mínimo, pero los detalles mínimos son, a menudo, los que hacen que nuestro corazón sienta una pequeña punzada. Imaginen a este vecino viendo cómo Liliana, una niña que todos sabían era trabajadora y responsable, entraba en esa casa, la casa del sospechoso, de ese hombre que no tenía precisamente la mejor fama en el barrio. Esa simple imagen, esa escena de la niña entrando y no volviendo a salir, podría haber encendido una alarma silenciosa, algo que le provocó un escalofrío, y la sensación de que algo estaba muy mal. Y ahí es cuando entra la duda, el conflicto interno. ¿Debo decir algo? ¿Es seguro hablar? Pero entonces, con la oferta de la recompensa,
ese vecino pudo haber reunido el valor necesario. Porque, mis cielos, a veces hace falta un impulso extra para romper el miedo. Imaginen el momento en que se decide y contacta a las autoridades, el murmullo en el vecindario, la llegada de los policías y el temblor en el ambiente, todos sabiendo que algo grande estaba por revelarse. Las cámaras de seguridad, ojos que no parpadean. Ah, las cámaras, esos ojos que nunca duermen. En cada esquina y cada calle de una ciudad moderna, hay cámaras vigilando sin cesar. Ahora, visualicen a los investigadores en una sala, rodeados de pantallas, con sus ojos clavados en esas grabaciones que, minuto a minuto, cuentan una historia silenciosa. En el caso de Liliana, estos registros pudieron ser cruciales. Imaginen que, en una de las grabaciones, finalmente ven a la niña caminando por la calle Séptima Norte, con su mochila y sus dulces. Ella avanza, sin saber que ese día sería diferente. Los investigadores siguen observando, cada movimiento captado en ese vídeo los mantiene atentos, y entonces lo ven, Liliana entra a la casa del sospechoso. En ese momento, el tiempo parece detenerse para los investigadores. ¿Por qué no sale de esa casa? ¿Qué pasó en esos minutos que ella estuvo ahí? Esa imagen, esa entrada sin salida, sería suficiente para obtener una orden de cateo y para que las alarmas se encendieran. Los investigadores habrían sentido que estaban al borde de descubrir algo importante. Y es que, mis cielos, cada segundo de grabación era una pista silenciosa, una historia capturada que ayudaba a juntar las piezas de un rompecabezas que parecía imposible. Comportamientos sospechosos, el monstruo que dejó huellas. Y ahora, mis amores, vamos a considerar otra escena posible, una que añade todavía más intriga. Imaginen a los vecinos viendo al sospechoso en horas extrañas, actuando de forma inusual. Quizás fue un cambio en su rutina, o alguna actividad en su jardín que no parecía tener sentido. Un movimiento apresurado en la oscuridad, una sombra que parecía moverse entre sus propias paredes. En un barrio donde todos se conocen y saben qué esperar de cada uno, cualquier cambio en el comportamiento es una alarma en sí misma. Imaginemos que alguien notó tierra removida en el patio de esa casa, un detalle mínimo pero que, en el contexto de la desaparición de Liliana, adquiere un significado mucho mayor. O tal vez alguien escuchó algo, un ruido, una conversación susurrada, y eso bastó para que las sospechas crecieran. Estos indicios, aparentemente insignificantes, pudieron ser el empujón final para que un vecino decidiera hablar. Cuando los pequeños detalles empiezan a alinearse, surge una imagen clara. La policía, con esa información, habría actuado rápidamente, sabiendo que cada minuto era crucial. Porque, mis cielos, el silencio de la noche y la quietud de una casa pueden ser el escondite perfecto, pero también el sitio donde se esconden las pistas más reveladoras. El rastreo de dispositivos, tecnología al servicio de la justicia. Ahora pensemos en una posibilidad tecnológica, en cómo los dispositivos actuales son como un mapa que, aunque silencioso, revela la última ubicación conocida. Imaginemos que Liliana llevaba consigo su teléfono, y que, al notar su desaparición, las autoridades utilizaron esa tecnología para intentar rastrear su paradero. Visualicemos la sala de operaciones, con los agentes rodeados de mapas digitales, rastreando cada movimiento. Si el teléfono emitió una señal en el área de la casa del sospechoso, eso habría sido un punto clave para los investigadores. Las coordenadas habrían aparecido en la pantalla, un punto fijo que indicaba que ahí, en ese sitio, estaba la respuesta que buscaban. La tecnología, mis amores, puede ser un aliado silencioso pero poderoso. La posibilidad de que el teléfono de Liliana haya dado esa pista, ese último suspiro digital, le dio a la policía la razón necesaria para centrar sus esfuerzos en esa dirección. Denuncias previas y patrullajes focalizados. Mis cielos, el sospechoso ya tenía un historial que no pasaba desapercibido en el barrio. Las quejas y denuncias de sus vecinos habían dibujado un perfil conflictivo, alguien con quien pocos querían tener problemas. Y en casos como este, cuando alguien con un pasado de agresividad y amenazas está en la mira, los patrullajes y las visitas de las autoridades a su domicilio se vuelven más frecuentes y, sobre todo, más atentos a cualquier señal inusual. Imaginen la escena, los patrulleros recorriendo el área, atentos a cada esquina, observando con más detenimiento esa casa que ya tenía cierta fama entre los vecinos. Quizás durante uno de estos patrullajes notaron algo que llamó su atención,
una ventana entreabierta, un ruido sutil, o incluso al propio sospechoso mostrándose más inquieto que de costumbre. Puede ser que, al verlo comportarse de manera extraña, los agentes decidieran intervenir y, al hacerlo, se encontraron con un panorama que los llevó a solicitar una orden de cateo urgente. Estos patrullajes, motivados por un historial conflictivo, pudieron haber sido una pieza clave en la resolución del caso, demostrando que la vigilancia constante y la atención a los detalles pueden hacer la diferencia. La confluencia de factores, un rompecabezas resuelto. Al final, mis amores, la respuesta no radica en un solo elemento, sino en una confluencia de factores. Testimonios de vecinos, grabaciones de cámaras, rastreos tecnológicos, y la propia historia del sospechoso construyeron el camino que permitió descubrir la verdad. Cada pieza individual parecía pequeña, pero al unirlas, formaron un rompecabezas que reveló un oscuro secreto. Esta confluencia es un recordatorio de que cuando la comunidad, la tecnología y las autoridades trabajan de la mano, las respuestas llegan más rápido. Y en este caso, esa unión fue lo que permitió que el misterio de Liliana saliera a la luz, aunque de una forma que a todos nos deja con el corazón en un puño y muchas preguntas por responder.